Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial y fraternal saludo, amables oyentes. Deseo de todo corazón que el Dios del cielo sea iluminando su entendimiento en esta mañana, que nos permite reunirnos nuevamente para estudiar el mensaje glorioso de su bendita palabra. Por tal motivo, vamos a encomendar en oración el estudio de su palabra en este día. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por darnos un día más de vida y por permitirnos, Padre Santo, disponer el tiempo para escuchar el mensaje de tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos concedas entender tus verdades, atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir en cualquier circunstancia que estemos viviendo o enfrentando. Por eso, Padre, hoy te agradecemos, Señor, por la vida y te suplicamos, Dios, que nos des la gracia de atesorar tu palabra y que nos des la gracia de compartirla y que aquellos que hoy no te conocen, conozcan de ti y puedan venir a tus pies arrepentidos para lavar sus pecados en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú siempre nos escuchas, porque cuando oramos tú inclinas tu oído y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias, mi buen Dios. Ayúdanos y danos el entendimiento para poner en práctica todo lo que aprendamos de tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5. Nos corresponde hoy estudiar en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Estamos considerando en este capítulo 5 las certezas cristianas. Hoy vamos a considerar la segunda certeza cristiana de 5 que vamos a ver en nuestro recorrido por esta carta. Esta segunda certeza cristiana es la respuesta a la oración. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se escribió lo siguiente: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la Escritura claramente nos muestra que podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar ayuda, para encontrar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en todas las cosas que necesitemos. La respuesta a la oración es una de las certezas más maravillosas que tenemos los cristianos en este mundo, amables oyentes. Saber que por Jesucristo tenemos la confianza y la seguridad no solamente de que somos salvos de la condenación, sino también de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Saber que nuestras oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios no son en vano es algo que nos debe llenar de consuelo y mucha esperanza en este mundo, ya que en este mundo pasamos por muchas situaciones difíciles que son casi imposibles de superarlas, y solo clamando a Dios su ayuda podemos superarlas. Si Dios no nos ayuda, tú y yo no podemos enfrentar ni superar las situaciones. Ahora bien, debemos entender que orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que nosotros
deseamos o insistamos que Él haga por nosotros. La oración no es una varita mágica con la cual manipulo a Dios para que cumpla todos mis deseos. Tampoco es una resolución con la cual decreto cosas para que sucedan, como pasa hoy en día con muchas corrientes cristianas modernistas, que no oran, sino que ordenan a Dios y se ponen en lugar de Dios decretando que suceda lo que ellos piden. Esto es una insensatez y es algo atrevido de parte del hombre. La oración conforme a la voluntad de Dios siempre estará dispuesta a que por encima de mis deseos se cumplan los propósitos de Dios y no los míos. Es por eso que yo no puedo decretar ni exigirle a Dios que responda a mi clamor. La oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que yo deseo o anhelo. Noten lo que dice Mateo 26, versículos 36 al 42 acerca de esta gran verdad. Dice así la palabra de Dios: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Vemos claramente aquí el ejemplo del Señor Jesucristo conforme debemos orar. El Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado en manos de sus verdugos. Estaba a punto de comenzar a padecer el suplicio de la cruz por nuestros pecados. Y Él le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vemos aquí que el Señor Jesucristo siempre procuró obedecer la voluntad del Padre, y aunque iba a sufrir lo insufrible, e iba a separarse del Padre debido a la carga de nuestros pecados, aún así dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener ante Dios cuando vamos en oración. Padre, yo te pido estas cosas, si es tu voluntad, concédemelo. Si no, Señor, dame la gracia de entenderlo. Y así entonces nos dirigimos al Padre con reverencia y reconociendo que por encima de mis deseos y de mis peticiones está la santa y soberana voluntad de Dios. Es por eso que ahí en el mismo capítulo de Mateo 26, 36 al 42, en el verso 42 dijo: Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos aquí la disposición de Cristo a hacer la voluntad del Padre. Está clamando, está orando, que si es posible no le permita pasar por ese suplicio por el cual Él va a pasar. Entonces dice: si tú no puedes quitar esta copa y no puedes permitir que yo no la beba, hágase conforme a tu voluntad. Así también debemos nosotros. Oramos y pedimos a Dios, pero que se haga conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Y esto, amables oyentes, nos debe llevar a la humildad, a entender que dependemos 100% de Dios y que, aunque pasen cosas difíciles y duras en nuestra vida, Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Así pues, postrémonos ante Dios,
Clamemos su misericordia y su gracia para que nos ayude a pasar por las angustias y las preocupaciones que tenemos que enfrentar en la vida, pero que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Veamos algunas instrucciones bíblicas que nos guiarán para orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque cada día tú y yo debemos procurar orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros caprichos. Cuando oramos solamente pidiendo por nuestras necesidades, estamos siendo egocéntricos, porque solo estamos pensando en nuestro beneficio, en nuestro bienestar, y no estamos pensando en el bienestar del otro. Por eso veamos algunas instrucciones bíblicas que nos guiarán para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En primer lugar, amables oyentes, lo primero que tenemos que hacer para orar conforme a la voluntad de Dios es orar por nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si queremos nosotros ser escuchados, tenemos que pedir al Señor por estas cosas, que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. No es fácil orar por alguien que nos ha ultrajado y nos ha perseguido, pero esa es la voluntad de Dios. Así que tú y yo debemos tratar de cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. Y la segunda instrucción por la que debemos orar conforme a la voluntad de Dios la encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y es orar para que Dios levante y envíe obreros o misioneros a predicar el Evangelio. Dice en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Así que entonces, la segunda instrucción para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios es orar para que Dios levante y envíe obreros y misioneros a predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es muy importante, amables oyentes, porque a veces nuestras oraciones son solamente centradas en nosotros. Señor, dame el carro, Señor, dame la casa, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, solo pensando en nosotros, pero no pensamos en orar por estas cosas que les estoy diciendo. Orar por nuestros enemigos no lo consideramos. Orar para que Dios levante obreros y vayan a predicar el Evangelio, muy pocas veces lo hacemos. Así que una oración conforme a la voluntad de Dios es escuchada, porque aquí estamos pidiendo que Dios levante obreros y los envíe a la mies. Y el Señor Jesucristo es el que da esta orden. Que oremos pues al Señor de la mies para que envíe obreros a recoger la cosecha. Y la tercera instrucción que tenemos para orar de acuerdo a la voluntad de Dios la encontramos en Mateo 26, versículo 41. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la tercera razón por la cual debemos orar es para que no entremos en tentación. Nosotros somos carne. Nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso y mortal. Y como cristianos debemos ser conscientes de nuestras debilidades. Y por esta razón debemos orar sin cesar para no entrar en tentación y pecar contra Dios. Así que debemos orar para no entrar en tentación. Cada día pedirle al Padre Celestial que nos libre de la tentación. De hecho, el Padre nuestro en uno de sus apartes dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del malo. Así también nosotros debemos cada día orar a Dios
para ser librados de las tentaciones y las artimañas del diablo. Así que, amables oyentes, es muy importante que usted y yo entendamos estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Y una cuarta instrucción bíblica para guiar nuestra vida en la oración la encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículos 3 al 4. Colosenses, capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice así: Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, la cuarta instrucción bíblica para guiarnos a una correcta oración la encontramos aquí. Debemos orar por quienes proclaman el Evangelio en el mundo. Debemos orar por los pastores, por los misioneros y por todos aquellos que están dedicados predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas que no conocen a Cristo. Orar por ellos para que sean guardados y sus fuerzas no les falte y la fe esté siempre viva, confiando en lo que Dios ha hecho por ellos. Así que oremos para que aquellos que proclaman el Evangelio de Dios al mundo sean guardados, sean protegidos y nosotros podamos seguir disfrutando de las bendiciones de sus enseñanzas y ellos puedan seguir transmitiendo el mensaje para alcanzar a los que no conocen al Señor Jesucristo. Orar por quienes proclaman el Evangelio de Dios en este mundo. En Santiago, capítulo 5, versículo 13, encontramos una quinta instrucción bíblica que nos guiará para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 5:13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Según este pasaje, debemos orar para aliviar la aflicción, la enfermedad y el perdón de los pecados. Dice el texto claramente: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que nosotros debemos orar para aliviar la aflicción y la enfermedad. Debemos orar los unos para con los otros. Si hay alguien enfermo, pedir a Dios su misericordia, pedir que le sane y le perdone. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que debemos orar para estar alegres. Debemos orar para no estar afligidos, sino gozosos en el Señor, entendiendo que Él tiene el control de todo sobre esta tierra. Oremos entonces para que nuestras aflicciones sean menos y la enfermedad y el perdón de nuestros pecados sean aliviados, sean consolados y fortalecidos en su espíritu. Y miremos una sexta instrucción de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que debemos orar para evitar la ansiedad y el afán según este texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravillosa promesa! Saber que en lugar de angustiarnos y preocuparnos,
debemos ponernos a orar y a clamar a Dios, colocar nuestras peticiones delante de Él, en oración y ruego, y dándole gracias. Y esto va a traer paz en nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús para actuar correctamente. Alabemos el nombre de nuestro Dios por estos consejos y estas cosas que el Señor nos da para que aprendamos a vivir. Y miremos una séptima instrucción de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que debemos orar con la motivación correcta. Dios no contesta las oraciones con motivos egoístas. El texto nos dice claramente que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Eso es cuando estamos centrados en nosotros. Pero según el modelo bíblico que hoy hemos visto, no debemos centrarnos en nosotros mismos cuando oramos, sino que debemos orar con una motivación correcta. Dios no contesta las oraciones con motivos egoístas. Dios contesta las oraciones que son hechas de corazón y conforme a su voluntad. Así que confiemos en el Señor. Pidamos, pero no para gastar en nuestros deleites, sino para beneficiar a los demás y glorificar el santo nombre de Dios. Las demás bendiciones personales van a venir por añadidura cuando nosotros cumplamos esta verdad. Y en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, encontramos otra oración conforme a la voluntad de Dios. Otro modelo para que nosotros podamos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 5 al 6? Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Así que no debemos orar para que nuestras elaboradas oraciones sean escuchadas y admiradas por los hombres, y para tratar de impresionar a Dios con nuestra palabrería. Los fariseos oraban para ser vistos y escuchados de los hombres. Guárdanos, Señor, de orar de esa manera. Nosotros debemos orar en espíritu y en verdad, no para ser escuchados de los hombres, sino para llegar al trono de la gracia, en humildad, en arrepentimiento y en fe, reconociendo que Dios es santo y nosotros pecadores, y que nuestras oraciones solo serán escuchadas cuando las hacemos conforme a su perfecta y santa voluntad. Así como dice en Mateo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Debemos orar entonces no para ser vistos ni alabados de los hombres, sino porque tenemos comunión con Dios y entendemos que Él es el único digno y el único que nos puede ayudar en cualquier situación. Orar entonces es muy importante, amables oyentes. Tenemos entonces que orar conforme a la voluntad de Dios, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tal motivo yo hoy le pido a Dios que toque sus corazones y que ustedes se arrepientan de sus pecados y vengan a la cruz de Cristo para que laven sus pecados en la sangre del Cordero. Solo en Jesús hay salvación. Y yo oro a ti, Padre Santo, para que tú salves a muchos en esta ciudad, en este departamento y en este país que tanto necesitan a Cristo, para que tú ayudes a los necesitados y les proveas con misericordia y con mucho amor, Señor, a todos aquellos que están pasando por necesidad. Ayúdanos, Dios, para poderlo hacer. Te lo pedimos, Dios Santo, en el glorioso nombre de Cristo, nuestro Redentor amado. Amén y amén. Hasta aquí
nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.